requerimientos, lo de los requerimientos, que acuérdense que lo primero que tenemos que hacer es establecer estas recomendaciones de energía, que prácticamente va a ser el gasto energético total. Después es hacer la distribución de los macronutrientes, que es lo que estuvimos viendo, cuáles son las recomendaciones de estos. Claro, estos van a ir acorde a las condiciones y al estado nutricional. Y para esto entonces tenemos que abordar esto. Vamos a tratar de hacerlo el día de hoy también. Otro punto importante en cuanto a, después de que ya hicimos un previo a nuestro menú, que en esta asignatura no les estoy pidiendo todavía menús, porque no han llevado como tal la asignatura de cálculo dietético. O sea, ahorita tienen los conocimientos como muy básicos para poder hacer la división, ya tienen los conocimientos para poder hacer la evaluación dietética del estado nutricional, ya tienen un poco los conocimientos para distribuir el gasto energético total, pero necesitan llevar la asignatura de cálculo dietético para poder sacar los equivalentes de alimentos previos a la realización de un menú. Aunque desde esta asignatura sí lo que vamos a ver es que ustedes empiecen a dar estas recomendaciones de cómo distribuirían el gasto energético, es decir, la energía que se requiere durante todo el día en diferentes tiempos de comida. O sea, no es dar el menú, sino simple y sencillamente es justificar en cuántas tomas o en cuántas comidas la van a distribuir. Lo ideal es que durante esta etapa ya se comience con la división de 5 comidas o la recomendación de 5 comidas, porque en su mayoría vamos a tener requerimientos aumentados. Por lo tanto, a manera de no buscar cargar solamente a un determinado tiempo de comida, sino distribuirlo en todo, vamos a tener estas 5 tiempos de comida. Vemos que una de las recomendaciones es que se le dé una cantidad importante al desayuno, simple y sencillamente, ¿por qué? No porque sea la comida más importante, lo hemos platicado, sino porque en su mayoría los niños van a la escuela en la mañana, ¿sí? Y entonces se ha visto que quienes no desayunan, entonces tienen una menor capacidad de concentración, nivel de concentración, o bien un desempeño académico también menor. ¿Por qué? Porque no Maestra, tienen el combustible. Mande. ¿Qué pasa? ¿cómo que no es el desayuno más importante? Sí, o sea, es que en realidad todas las comidas a lo largo del día son importantes, ¿sí? Antes se manejaba este eslogan de que el desayuno es la comida más importante del día. No, todas las comidas son igual de importantes, ¿ok? Porque todas nos van a proporcionar los nutrimentos que vamos a requerir para pues, mover la maquinaria de nuestro cuerpo, ¿sí? No podemos catalogar que uno sea más importante. Todo va a depender de nuestras actividades. Sí se considera importante en cuestión del aprovechamiento académico, en cuestión de la concentración, pues porque recuerden que el cerebro trabaja con glucosa, ¿sí? Y si nosotros pues nos la proporcionamos por medio de los alimentos, pues no va a tener esta gasolina suficiente para poder llevar a cabo sus funciones. Y ya a manera de lo que tenemos como dentro de nuestras costumbres, la comida del mediodía o lo que podríamos llamar como el almuerzo es la que usualmente va a aportar la mayor cantidad de energía, aunque estos porcentajes que ustedes ven aquí pueden ser cambiados de acuerdo con las características o la rutina que tengan a manera familiar, ¿sí? No son 100% eh, que sean como muy cerrados, pues podemos cambiar estos porcentajes sin ningún problema. Esto se los dejo en esta presentación, sin embargo, todavía no vamos a estarlo abordando. Esto es un ejemplo en cuanto a la distribución de los equivalentes, que prácticamente sería previo al menú. Se los pongo para que podamos ir identificando la importancia en el consumo de frutas, en el consumo de verduras, cómo hay una división entre estas,
pero también una parte importante que se proporcione esa recomendación del consumo de lácteos, sobre todo porque ahora en nuestro medio se consumen cada vez un poco menos. Y como vemos que incluso a partir de los 3 años aproximadamente ya se puede dar leche descremada o leche semidescremada. Ya no se requiere la leche entera, porque pues que la única diferencia entre leche entera, leche descremada y semidescremada es la cantidad de grasa, ¿sí? Que en su mayoría pues es grasa saturada, que es la que estamos tratando de evitar durante estas etapas. Y vemos cómo los azúcares se dan al mínimo porque también hay una recomendación máxima de la cual no podemos salirnos, ¿va? Tenemos esta que sería ya para las otras etapas. Digo, ahorita no le vamos a hacer tanto caso porque no van a hacer menús ustedes todavía. A partir de aquí vamos a tener lo que son las recomendaciones alimentarias, es decir, esas que nosotros les vamos a transmitir a los padres, a los cuidadores e incluso a los niños para que tengan un adecuado estilo en cuanto a hábitos de alimentación. Pero nosotros las tenemos que tener en cuenta porque ustedes cuando empiecen a hacer menús deben de ir acorde a estas recomendaciones. Un ejemplo, de repente ponemos que el objetivo que le vamos a dar a un individuo es aumentar el consumo de fibra porque probablemente tenga un estreñimiento, ¿no? Y vemos que en las recomendaciones alimentarias puede estar el de consumir frutas y verduras crudas y con cáscara. Pero llegamos al menú y le damos jugos de fruta, ¿sí? Cuando en estos pues ya no hay ninguna fibra, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos que buscar y para qué se las dejamos, no solo para que se las transmitan a los padres, sino que hagan menús acorde a estas recomendaciones, ¿sí? Parte de ellas las vimos desde el cuatrimestre pasado en Nutrición 2, entonces nada más es reforzarlas. Estas me las voy a pasar rapidito porque pues prácticamente nada más es un enlistado de estas y que todas van acorde hacia alcanzar un tipo de alimentación que sea con respecto a las características deseables en la dieta correcta. Y paso para llegar a este punto. Este punto sí es de los más importantes que quiero tomar el tiempo para abordarlo y justamente está el rechazo a alimentarse y la selectividad alimentaria. ¿Creen que haya una diferencia entre uno y otro? Sí, sí debe de haber. Lo hay. Ok, ¿cuál creen que sea esta diferencia? O sea, el gusto de la comida, ¿no? Veo que, bueno, yo tengo sobrinas y a veces sí lo hacen, ¿no? Como que prefieren una comida y rechazan otra. Ok, ¿qué sería esa? ¿Hacia cuál se iría? ¿Hacia rechazo a comer o a selectividad alimentaria? Pues veo que una a veces le dan que si verduras y no lo come, pero si le dan carne, sí se lo come. No sé si. Selectividad alimentaria. Ok, bien. Va más hacia la selectividad alimentaria. Acuérdense que los conceptos van a partir de la raíz de la palabra. ¿Sí? Entonces ustedes siempre traten pues de primero identificar qué palabras están formando el concepto. Dime, Romina. Pienso que la diferencia entre estos dos, entre el rechazo es de plano las comidas que no les gusta comer, cuando no les gusta una y que si no se le ponen hábitos, por ejemplo, en las verduras que se le tiene que comer, él jamás lo va a comer, el niño. En la selectividad, si ponemos dos alimentos, por ejemplo, siento que ahí sería que los dos le gustan, sin embargo, hay uno por el que tiene más predisposición. Por ejemplo, si ponemos una zanahoria y una papa al vapor, a lo mejor quiera la zanahoria, no que la papa la rechace, sino la zanahoria porque es un poquito más dulce. Ok, esa puede ser entonces en cuanto a preferencias. Más o menos por ahí va, pero la diferencia principal es que rechazo a comer no estamos hablando de un solo alimento, sino en general a consumir cualquier alimento, ¿sí? Es un niño que simplemente no quiere comer.
¿ok? ¿Puede ser por alguna enfermedad o algo así? No. Puede ser por alguna enfermedad. Exactamente. Hacia allá vamos a ir en cuanto a las causas. Muy bien, David. Y por el otro lado está la selectividad alimentaria, que aquí entonces hay determinados alimentos que el niño no quiere comer. ¿Sale? O sea, el primero es generalizado para el proceso de comer. Y el otro es cuando llamamos los niños que son medios melindrosos, de que algo en particular es lo que no quieren comer. Uno u otro, la realidad es que nos pueden llevar hacia deficiencias nutricionales. Por lo tanto, hay que atenderlos y obviamente vamos a tratar de atenderlos pues desde una etapa temprana. Como muy bien están comentando ahora, hay diferentes causas. Dentro Maestra, de estas, dígame. mi hijo pues antes comía verduras y todo eso, y ahora ya ni eso lo come. Ok, hay que identificar entonces cuál fue el cambio en cuanto a esta alimentación. Eh, es muy real que a partir de los 2 años, más o menos 3 años, ya van teniendo justamente esta parte de la selectividad alimentaria, pero hay que identificar si es como parte del proceso normal, porque también cuando el niño empieza a ser más activo, cuando quiere estar jugando, no quiere comer, prefiere jugar, ¿sí? Pero siempre hay que ofrecerles los alimentos. Esto que tú comentas de lo de las verduras es muy común. Empieza una llamada como fobia a las verduras, más o menos. Simple y sencillamente hay que tener mucha paciencia. Hay que seguir ofreciéndoles estos alimentos, porque acuérdense que nos van a proporcionar ciertos nutrimentos que no nos los van a dar las frutas, por ejemplo, o no nos lo van a dar las carnes, los alimentos de origen animal. Pero hay que cuidar entonces, tratar de ofrecer mayor variedad, diferentes preparaciones, hacer partícipe al niño en cuanto a la preparación de estos. Se tienen que llevar diferentes estrategias y siempre con mucha paciencia. ¿Okay? Gracias. Lo importante es determinar la causa, porque podamos tener dos principales causas. Uno, o problemas conductuales, ¿sí? Que tenga que ver con toda esta razón pues psicológica, un poco social, prácticamente todo lo referente a la conducta, ¿sí? Y que debe de ser entonces abordado con estrategias justamente conductuales. Pero también, ahí estaba mencionando David, que puede haber en ciertas enfermedades, es decir, problemas orgánicos que hagan que el niño no quiera o comer o no quiera entonces comer cierto tipo de alimentos o cierta textura de los alimentos, cierta consistencia de los alimentos. Dentro de estos problemas orgánicos, ¿cuáles vamos a encontrar? Los problemas que sean respiratorios, por ejemplo, si el niño produce mucho moco, ¿sí? Muchas secreciones, esto va a dificultar su proceso de alimentación. ¿Por qué? Porque entonces también va a empezar a cansarse, no va a tener la entrada de aire suficiente, se va a requerir entonces una consistencia de los alimentos especial, ¿sí? Esto de que el niño se sienta cansado al momento de comer, que se sienta agitado, va creando un efecto negativo alrededor de la alimentación. Lo mismo con los problemas del sistema digestivo, puede ser un reflujo gastroesofágico, un reflujo esofágico, una intolerancia a los alimentos, alergia a los alimentos, que entonces si el niño le causa cierto alimento un malestar, pues entonces no va a querer consumirlo, ¿sí? Y entonces hay que detectar muy bien cuál es este problema orgánico. Podemos estar hablando también a niveles en cuanto al desarrollo, hablando, no sé, del tono muscular, los hitos en cuanto al desarrollo de habilidades de coordinación, tanto finas como gruesas, la habilidad de la masticación, todo eso interviene, acuérdense, en este proceso de alimentación y como tal en el proceso de comer.
Y también vamos a incluir la parte de la nutrición, que va a ser entonces la digestión y la absorción de los nutrimentos. O también pueden encontrar o pueden entrar en todas estas habilidades sensoriomotoras, sobre todo las sensitivas. Y últimamente, bueno, no, ni tan últimamente, pero en los últimos años se ha empezado a abordar este problema en cuanto a conductas alimentarias de el picky eater, así se llama, que estos son muy selectivos en cuanto al tipo de alimentos, pero tanto en sabores como en consistencias. Entonces siempre tiene que haber un abordaje con un nutriólogo pues pediátrico para que nos pueda dar las mejores como estrategias, ¿no? Porque no es simple y sencillamente que el niño pues sea melindroso simplemente o porque sea mal educado, vamos a decirlo así, sino que puede haber algo a un nivel fisiológico que haga que no prefiera ese alimento, ¿sí? Entonces hay que tener pues un abordaje específico. Y dentro de los problemas conductuales, bueno, está la interacción tanto de factores físicos como la importancia de los factores socioemocionales. Y entonces tratar de evitar, acuérdense, en cualquier momento este proceso negativo o este ambiente negativo al momento de la alimentación. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Abordemos este último punto en cuanto a problemas alimentarios, no nutricionales. Alimentarios en esta etapa y principalmente vamos a tener tres. Este papel de los abuelos o de los cuidadores habituales de los niños, ¿sí? Porque tienen una gran influencia, sobre todo si pasan demasiado tiempo con ellos, ¿va? Porque en este punto lo que son los abuelos, sobre todo si son de edades más avanzadas, pues tienen otras, vamos a decirlo, como costumbres, ¿sí? Que no necesariamente pues van a ser las más correctas, ¿no? O puede estar el otro lado de que más que estar educando de forma nutricional, estamos utilizando la comida como un premio, como un castigo, ¿sí? También vamos a tener un problema cuando se contradigan o se contrapongan las digamos como que las reglas que están dadas por los padres, como por las reglas que puedan estar dadas por otros cuidadores, ¿no? Entonces, aquí siempre tiene que haber una adecuada comunicación entre ambas partes para que unificar entonces las reglas en cuanto a las conductas alimentarias. También puede estar el concepto de la neofobia, que es prácticamente el miedo a probar cualquier tipo de alimentos que sean nuevos. Esto también viene a partir de que en la alimentación complementaria pudo darse una variedad muy pequeña de los alimentos, ¿sí? Y entonces, mientras más grandes sean los niños y mientras no hayan tenido esa exposición al alimento, pues es más difícil que los acepten. Sin embargo, también se pueden tener estrategias con respecto a esto y poder ir a lo mejor presentando en diferentes preparaciones o que, como hemos platicado, hacer al niño partícipe de la compra de los alimentos, de la preparación de estos, para que entonces ir despertando pues su curiosidad para probar ese nuevo alimento. Y podemos repetir, dárselo, ofrecérselo en repetidas ocasiones. No necesariamente porque el niño una o dos veces dijo que no, quiere decir que no le va a gustar ese alimento, sino que sencillamente hay que tener paciencia en cuanto a la aceptación de esto. Y también uno acompañado de este, pues es la fobia a las verduras, que pues esto también va muy arraigado hacia cuál fue el tipo de alimentación complementaria, pero de nuevo buscar esas estrategias en cuanto a cómo se le ofrecen estos alimentos a los niños, ¿sí? Y bueno, terminamos este punto en cuanto a la alimentación en la infancia. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Maestra,
Yo tengo una duda. Lo que pasa es que yo tengo un hijo de 7 años y él desde que estaba muy chiquito nunca aceptó la miel. Y yo nunca, pues la verdad nunca resistí, siempre le daba. Pero cuando él intentaba comer, la vomitaba. Y en algunos casos, bueno, ahorita que ella está grande, las frutas o los cítricos lo intenta comer y no puede, lo vomita. ¿Usted cree que se debe a alguna enfermedad o algo así? Bueno, pues ahí lo tiene que evaluar el médico, ¿sí? O sea, a lo mejor simple y sencillamente sea pues una poca aceptación al alimento. No sabemos si lo vomite porque pues el sabor sea algo que no le guste, o sea, no sabemos si es una razón conductual o si el alimento le está causando alguna intolerancia, ¿sí? Porque también puede ser a partir de eso. Y pues esa intolerancia debe de ser evaluada por un pediatra, incluso en algún momento pues por un alergólogo. Ah, ok. Muchas gracias. De nada. Bien, continuamos entonces con el tema, chicos. Vamos a ver ahora el tema, comenzar con el tema de adolescencia, para que después veamos lo de la evaluación en estas etapas. Ahí está. Muy bien. Vemos este plan de atención nutricional durante esta etapa y vamos a reconocer, así como en las otras etapas, las características importantes para que entonces identifiquemos hacia dónde va a ir nuestra intervención. El contenido es un contenido muy breve, por así decirlo. Vemos estas características biológicas durante la etapa, esta parte de los hábitos inadecuados que se puedan presentar también, y ya luego nos centraremos hacia esta parte de las guías nutricionales, ¿sí? Tanto guías en cuanto a energía como macro y micronutrientes, que es lo que nos dicen las recomendaciones para esta etapa de la vida en particular. En cuanto a las edades, podemos ver que en promedio los autores agrupan lo que es adolescencia desde los 12 años de edad hasta comenzar la vida adulta, que podría ser 18 o 19 años. Algunos autores van a contemplar dentro de la adolescencia lo que es la pubertad, ¿sí? La realidad es que la pubertad es esta transición entre la etapa escolar y la adolescencia. Es esto donde se empiezan a desarrollar los caracteres sexuales secundarios y que eso pues entonces va modulando la maduración sexual de los individuos. Eso también va modulando mucho la composición corporal. Acuérdense que la adolescencia es nuestro segundo pico de crecimiento si lo comparamos con el primer año de vida y vemos cómo el individuo puede adquirir hasta un 25% de la talla que va a tener en la adultez. Aproximadamente se crece esta cantidad de centímetros en cuanto a la talla, pero también esta modulación de la composición corporal puede llegar hasta la adquisición entre un 40 y 50% del peso definitivo de un adulto. Claro, esto contemplando que solo a razón del crecimiento, porque pues para el peso se va a ver influenciado todo este equilibrio energético que tenga el individuo. Si es un equilibrio energético positivo, se va a aumentar el peso corporal. Si es un equilibrio energético negativo, pues entonces se va a disminuir. Lo que sí es innegable es que hay una serie de cambios físicos, psicológicos y sociales, todos a razón de este desarrollo de caracteres sexuales secundarios, los cambios en la composición corporal, y punto importante dentro de los hábitos de alimentación y de estilos de vida es, vamos a tener estos hábitos de alimentación especiales, pero también la aparición de situaciones de riesgo nutricional, y por riesgo nutricional vamos a encontrar tanto deficiencias como excesos, pero un punto importante van a estar los trastornos de la conducta alimentaria.
Para evaluar el desarrollo de los adolescentes, vamos a tener diferentes estrategias, diferentes instrumentos. Uno de estos es esta, que es la escala de Marshall y Tanner. Como tal, la evaluación la utiliza más el pediatra. Yo se las presento para que tengamos en cuenta cuáles son estos hitos importantes dentro del crecimiento. Y aquí en esta escala de Marshall y Tanner, que vamos a ver que está dividida por varones y por mujeres, que tenemos diferentes variables que son las que se evalúan y que abajo pues tenemos una línea cronológica en cuanto a cuándo se espera que comience y termine el desarrollo de esta variable. Y aquí, ¿qué podemos ir viendo? Primero, esta variable del estirón, ¿sí? Es decir, este cambio de talla pues, relativamente rápido que se da en los adolescentes. A simple vista, ¿quién podemos ver que crece primero? ¿Las niñas o los niños? Los niños. ¿Seguros? Niños. Tenemos que tomar la edad como referencia. Las niñas. Las niñas. Las niñas. Vemos cómo el estirón en las niñas puede comenzar, aquí nos lo está diciendo, entre los 9 años y medio, aproximadamente entre los 14. Si tomamos un promedio, es alrededor de los 12 años, a diferencia de los niños, los cuales puede comenzar el estirón desde los 10 años y medio, puede haber una gran amplitud en cuanto a este rango, incluso casi terminando la adolescencia, y en promedio es alrededor de los 14 años. Entonces vemos el estirón y eso es bastante usual ver en la secundaria, como de repente las niñas son más altas que los niños, ¿sí? Aquí lo vamos a ir contemplando también, porque cuando vean su materia de nutrición pediátrica van a ver seguro estas fórmulas en cuanto a calcular la talla blanco o la talla máxima que se espere que tenga ese niño, pero identificar estos puntos en cuanto al estirón, pues es importante para poder ir viendo hasta qué punto se puede alcanzar un mayor crecimiento. Otro punto importante que se vamos a contemplar en el caso de las niñas es la aparición Maestra. de la menstruación, es decir, de... ¿Qué pasó? ¿Se cortó? No, es que creo que se atoró el internet. Se cortó. ¿Ya me escuchan? Sí, ya. ¿Ya? Ok. Perdón, les estaba diciendo de lo de la menarquia, la primera menstruación, entonces, en las niñas, que se puede presentar desde los 10 años hasta una manera tardía, a los 16 años y medio aproximadamente. En promedio se espera que sea alrededor de los 13 años. Realidad es que la alimentación también ha influenciado mucho en esta aparición de la menstruación, en esta menarquia, y la cantidad de hormonas que se utiliza para la producción de los alimentos ha hecho también que encontremos menarquias en etapas, en edades hasta de los 8 o 9 años aproximadamente, ¿sí? También uno de los mitos es que si la niña tenía su primera menstruación ya no iba a crecer más. La realidad es que el crecimiento va a depender de factores genéticos y va a depender de ¿cómo se llama? De la alimentación y del estado nutricional. En cuanto a la composición corporal, bueno, ya hemos hablado de la diferencia entre niños y niñas, cómo los niños tienen una menor cantidad de grasa corporal, a diferencia de las niñas, que debido a este aumento de la progesterona y de los estrógenos, se trata de ir creando estas reservas que van a ser posteriormente utilizadas para la etapa de la gestación. El cuerpo se está preparando para para esta etapa de la reproducción, y
¿cómo podemos ver que entonces los niños tienen menor masa muscular, pero tienen, perdón, menor masa grasa, pero mayor masa muscular? Pero esto está muy condicionado por el ejercicio físico, la actividad física, de manera que como no se ha alcanzado un crecimiento definitivo, el ejercicio físico va a modular mucho la composición corporal. Viendo entonces que si se termina, o sea, deja de hacer el ejercicio, la actividad física, se puede regresar entonces a la composición corporal que se tenía antes de la pubertad, ¿sí? Entonces, aquí sí vamos a identificarlo muy bien. En cuanto a los cambios fisiológicos, psicológicos, si bien nosotros no los evaluamos, no los abordamos, debemos de considerarlos. ¿Por qué? Porque estos rigen entonces la alimentación y el proceso de alimentación de los adolescentes. Y entonces vamos a ver que hay características principales. Hay un aumento de la individualización de los adolescentes en conjunto con esta búsqueda de apoyo y pertenencia entre los pares. Esto puede crear entonces la situación de riesgo o la aparición de situaciones de riesgo, sobre todo si conjuntamos con esta parte de la importancia de la imagen corporal, y puede venir entonces la preocupación excesiva por esta parte física que nos lleve entonces a la utilización de dietas que no sean las más recomendables para esta etapa. ¿Tienen preguntas, dudas hasta acá, chicos? ¿Cómo van? No, todo está claro. Maestro. Va. En cuanto a los hábitos, vamos a tratar de avanzar antes de que se corte la videollamada. Los hábitos inadecuados durante esta, no vamos a generalizar, decir que van a ser todos los adolescentes, pero sí vamos a ver que la gran mayoría tiene estas condiciones, una tendencia a saltarse las comidas, específicamente desayunos y almuerzos, y hablábamos que no hay ninguna comida más importante que otra. Todas nos van a ayudar a alcanzar los requerimientos de esta etapa. También dependiendo de sus actividades y que pasan más tiempo en la escuela o en actividades de la escuela y sociales, hacen un mayor número de comidas fuera de la casa, lo cual entonces condiciona a qué tipo de alimentos son los que tienen acceso en la calle, ¿no? Y cómo utilizan entonces, o hay un mayor consumo de colaciones que son o demasiado dulces o demasiado altas en cuanto a grasas saturadas. Lo mismo el consumo de comidas rápidas, ¿sí? O bien el establecimiento o el uso de dietas que sean demasiado restrictivas, esas llamadas dietas de moda, que pues en su mayoría no deberían de ser utilizadas por un tiempo crónico, porque pueden tener repercusiones en el estado nutricional. Y como resumen, o sea, de toda esta parte de los hábitos inadecuados, pues vamos a tener que en general, en cuanto a macronutrientes, vamos a encontrar dietas ricas en proteínas, que ese no es el problema. El problema es que en su mayoría son proteínas de origen animal que proporcionan ácidos grasos saturados, más aparte de los ácidos grasos saturados que vienen a partir de las preparaciones y de las preparaciones, sobre todo de las comidas rápidas, que también hay un bajo consumo en cuanto a los ácidos grasos poliinsaturados, que son los que especialmente son importantes dentro de la dieta, al igual que el consumo de fibra. Eso hace que entonces no se tenga una regulación adecuada en cuanto a la absorción de grasas y de glucosa entonces por el individuo. Hablando de micronutrientes, vamos a tener que hay dietas insuficientes en hierro, en calcio, en folatos,
nutrimentos importantes, sobre todo para la etapa reproductiva que viene más adelante. Y bueno, también va a haber deficiencia en cuanto al consumo de vitamina A, vitamina D, vitamina C, y especialmente entonces importan estas dos porque son esenciales para la absorción de hierro y la absorción de calcio. ¿Va? Chicos, ¿qué hora es? Hasta este momento son las 12:10. Vamos a tomar 15 minutitos de descanso, por favor. Nos vemos a las 12:25. ¿Sale?